La sobrevida del año es similar para los dos grupos, pero las causas de muerte es distinta. El haploidéntico recae más, el cordón umbilical se muere de toxicidades relacionadas al tratamiento. ¿Cómo podemos explotar el haploidéntico en Latinoamérica? Uno, buscando regímenes condicionantes mejores. Esto solamente, por ejemplo, busulfán, que se utiliza mucho. Este fue un estudio randomizado hecho en MD Anderson, en donde se ajustó las dosis de busulfán o se dio simplemente 130 miligramos por metro cuadrado. Tanto en pacientes en recaídas como en pacientes en remisión, la administración de busulfán a dosis ajustadas fue asociado a mejores resultados, pero los resultados solamente fueron estadísticamente significativos en los pacientes con enfermedad activa para el momento del tratamiento, como pueden ver aquí. Entonces, la última parte es que creo que tenemos que pensar que todos los pacientes que trasplantamos necesitan alguna estrategia de mantenimiento. ¿Qué estrategia de mantenimiento podemos hacer en Latinoamérica relativamente fácil? Uno va a ser azacitidina, eventualmente va a ser genérico, va a ser asequible, y el estudio de fase 1 que terminó el doctor de Lima con el doctor García Manero mostró que si bien es cierto no había una dosis respuesta en lo que se refiere a metilación global, parece que la dosis ideal era 32 miligramos por metro cuadrado. Y estos fueron los resultados del primer estudio de fase 1 en pacientes con enfermedad activa para el momento del trasplante. Primera vez que nosotros tenemos en este grupo de pacientes una sobrevida global libre de eventos que era más de un año. Entonces quiero terminar por decir que aún en Latinoamérica podemos avanzar el campo. Con el simple hecho de tratar de pensar cómo podemos hacer el trasplante mejor hoy, utilizando el donante adecuado, la quimioterapia adecuada y, más importante, creo que explorando de manera cuidadosa la utilización de mantenimiento post-trasplante. Este es el equipo de Memorial donde estoy trabajando. Muchísimas gracias por su atención. Un par de preguntas para los tres profesores. La primera es, un paciente con leucemia mieloide aguda en primera remisión no tiene donador relacionado. ¿Ustedes buscan una unidad de sangre de cordón umbilical o se van al trasplante autólogo? Y la segunda pregunta es si existe experiencia, ya sea entre ustedes o en la literatura reportada, sobre infundir células mesenquimales junto con las células hematopoyéticas y si esto ayuda. Yo voy a comenzar y después quisiera oír lo que están haciendo David y Eucario. Eucario lo mostró bien. En los Estados Unidos casi no se está explorando trasplante autólogo. Parte porque ahorita todo el mundo tiene donante. O sea que para nosotros ahorita el algoritmo es: si yo te quiero trasplantar, te voy a trasplantar con cualquier donante que consiga. Si necesito trasplantarte rápidamente, hago un haploidéntico o un cordón. Recuerda que el peso en los Estados Unidos, los gringos son grandes, ¿ok? Entonces, para muchos no hay cordones, ni siquiera utilizando dos cordones. Entonces, estamos empezando a explorar haploidéntico como tratamiento de primera remisión. Los resultados autólogos son relativamente buenos. Pero el problema con autólogos es que todos los resultados de autólogos son sesgados porque tienes que poder colectar suficientes células para hacerlo. Y existe un 10 o un 15% de pacientes con leucemia mieloide aguda que no se pueden colectar. Y esos pacientes probablemente eran pacientes de peor pronóstico. Pero yo creo que particularmente ahorita que hay estrategias que se pueden hacer para mantenimiento post-trasplante, creo que la puerta de autólogos se tiene que volver a abrir. Hay la manera de inducir efecto de injerto contra huésped en trasplantes autólogos. Por ahí alguna vez señaló que con ciclosporina se puede hacer algo parecido a un efecto de injerto contra huésped. Yo quisiera preguntarle a Eucario si él tuvo la ocasión de revisar este efecto, si tiene algún beneficio en los resultados del trasplante autólogo o no, y también a Sergio sobre su idea sobre este efecto de injerto contra huésped en el autólogo. Mientras que Eucario busca el micrófono, nosotros hicimos dos estudios fase 2 utilizando ciclosporina por 21 días, se quita y entonces los pacientes desarrollan injerto contra huésped autólogo principalmente de piel.
Si uno añade gamma interferón, también se logra tener injerto contra huésped visceral. Lo hicimos en el contexto de mieloma múltiple, no en el contexto de leucemia mieloide aguda. En mieloma múltiple no vimos un aumento de la respuesta. Eucario, ¿tú revisaste algo de la ciclosporina como inductor? Claro. Si quieres mejor aquí al micrófono. Lo de interleuquina 2 creo que lo revisaste, se hizo interleuquina 2. Sí, pero en general en leucemia aguda mieloblástica esto no se ha demostrado que realmente sea de mayor utilidad. Yo creo que, como decía, hay otras avenidas dentro del trasplante autólogo que probablemente en un futuro incrementen la eficacia. Por ejemplo, nosotros estamos empezando un estudio en el que nos estamos enfocando sobre el nicho medular. Sabemos que uno de los problemas para erradicar la enfermedad residual se ha planteado que es porque las células son quiescentes, pero también el otro factor que hace que recaigan es porque las células troncoleucémicas realmente están protegidas por el nicho celular. Actualmente ya se ha demostrado que efectivamente el nicho celular es una especie como de búnker para las células leucémicas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es usar el plerixafor dentro del esquema de acondicionamiento del autotrasplante, de manera que las células leucémicas salgan a la circulación y se expongan a la quimioterapia. Es algo que estamos empezando, llevamos un paciente, es decir, dentro del esquema de acondicionamiento nosotros damos una dosis de plerixafor a la mitad del acondicionamiento. Nosotros ya demostramos que en este primer paciente que efectivamente las células residuales leucémicas salen a la circulación y bueno, vamos a esperar con más pacientes y con mayor tiempo a ver si este nuevo abordaje que para mí se hace que es bastante atractivo, porque yo sí creo que más que estar haciendo selección de CD34 para los halogénicos, lo ideal es tener un autotrasplante altamente eficaz, porque el autotrasplante tiene los criterios que Sergio dice para el trasplante idóneo, es decir, poca morbilidad, poco costo y factibilidad para hacerlo casi en cualquier lugar. Si nosotros logramos implementar o mejorar el autotrasplante, que como dijo Giral, ahorita realmente los resultados del autotrasplante no son malos, pero si nosotros logramos incrementar un 80% la sobrevivencia libre de enfermedad, probablemente sea mejor abordaje desde mi punto de vista que estar haciendo halogénicos muy sofisticados con técnicas demasiado sofisticadas. Yo creo que en nuestro país y en Latinoamérica probablemente a donde debemos de enfocarnos es hacer el autotrasplante más eficaz, porque esto sería mucho más barato, más accesible, no hay necesidad de buscar un donador, etcétera. Esa sería la orientación que nosotros tenemos, es tratar de ir a buscar una mayor eficacia del autotrasplante. Yo creo que ya ahorita, desafortunadamente, el tiempo se ha agotado. Sigue otra sesión. La última pregunta del doctor Mayani: células mesenquimales, suena muy atractivo. Las células mesenquimales se usan para inmunomodular, quitar injerto contra huésped, ayudar a otros tejidos, y algo que ya se está explorando. El problema es cómo conseguirlas en grandes cantidades, y esa es quizás la dificultad del cultivo, etcétera, y el miedo que pueda tener de que una célula llegue cultivada de fuera y puede hacerte cosas raras como Frankenstein, esas cosas. Pero obviamente es algo muy interesante. Gracias a todos por su asistencia. Va a haber otra sesión enseguida.